Buenos días, tardes o noches, dependiendo del lugar en que te encuentres. Mi nombre es Álvaro Mendoza, director de mercadeoglobal.com, y quiero felicitarte por haber aceptado mi invitación al teleseminario del día de hoy. El título o la temática del teleseminario del día de hoy la hemos denominado Abre tu mente al dinero, y está a cargo de mi amigo y colega Andrés Rada. Antes de empezar la conferencia, pues te voy a presentar a Andrés y te voy a mostrar cómo él está calificado pues para hablarnos de estos temas. Andrés es colombiano, es psicólogo de la Universidad Javeriana de la Universidad Javeriana. Además de ello, tiene un máster en programación neurolingüística de la Universidad del Valle y tiene una especialización en neuropsicología en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos de España. Además de esto, Andrés es docente universitario en temas de marketing, concretamente en el módulo de Psicología del Consumidor de la Universidad de Cali, y además es escritor y columnista tanto de radio como de prensa. Andrés ha dictado conferencias en diferentes empresas nacionales y multinacionales. Asimismo, ha participado en seminarios abiertos al público en temas de crecimiento personal en varios países de América. Lo que le ha permitido a sus participantes potenciar su vida y dirigirla hacia el logro de sus objetivos. Andrés, a través de sus conferencias y terapias psicológicas, se ha dedicado a ayudar a las personas a que desarrollen habilidades de éxito tanto a nivel profesional como personal, que les permite mejores resultados en pro de la consecución de sus metas. Pues para mí es un verdadero placer tener a Andrés el día de hoy. Tengo la fortuna de haberlo conocido ya hace bastantes años y haber trabajado con él varios proyectos en conjunto, y de hecho también haber escuchado algunas de sus conferencias, y esa es la principal razón por la que he decidido, Andrés, a que nos dicte este seminario, que tuve la oportunidad de escucharlo en vivo y en directo, de hecho en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Así que, sin más preámbulos, Andrés, bienvenido. Para mí es un placer tenerte con nosotros. Hola Álvaro, el gusto es mío. De verdad que quiero agradecerte de una manera muy especial por la invitación a participar de esta teleconferencia. Asimismo, saludar a todas las personas de diferentes países del mundo que se encuentran hoy precisamente para escuchar este tema tan apasionante que tiene que ver con la reprogramación mental hacia el flujo del dinero. Como tú dices, pues tengo también el grato placer de conocerte ya hace varios años y de tener una amistad en donde pues he tenido la fortuna de viajar hasta donde te encuentras tú, en los Estados Unidos, y de encontrarnos en diferentes partes, incluso diferentes países, donde hemos compartido incluso ese escenario en nuestras conferencias, como lo mencionabas, en Buenos Aires, Argentina. Así que, bueno, no, de verdad que muchas gracias por la invitación y esperamos pasar un rato muy ameno aprendiendo y reprogramando nuestra mente a partir de ahora. Excelente, Andrés. Pues para mí fue un placer tenerte aquí. ¿Y por qué es que considero yo esta temática importante? Y es básicamente porque si tú, que nos estás escuchando, quieres dinero, pero no reprogramas tu mente, es como pretender abrir una puerta sin tener las llaves. Y esa frase me la robé de algún sitio que te lo leí a ti mismo, entonces, pero me pareció clave para introducir la charla del día de hoy. Así que, Andrés, adelante, somos solo oídos, y a ti que estás escuchando te recomiendo que dejes de navegar por internet, cierres la puerta, no empieces a chatear o a charlar. Préstale 100% atención a Andrés, porque lo que nos va a hablar es de crucial importancia, no solamente para tu crecimiento personal, sino para tu crecimiento profesional. Si tú quieres ganar dinero, tienes que abrir la mente a ello, así que te invito a que abras la mente durante los próximos minutos y absorbas todo el conocimiento que Andrés tiene para compartirnos. Así que, Andrés, adelante, el escenario es tuyo. Gracias, Álvaro. Vamos entonces a dar comienzo de esta conferencia que definitivamente pues lo que busca es que puedas tener un patrón que sea positivo frente al flujo del dinero. Abre tu mente al dinero básicamente es un sistema que está dirigido a reprogramar la mente hacia el flujo del dinero. O sea, es un programa que busca llevar información adecuada al inconsciente para que tengas una vida
de mayor abundancia y mayor prosperidad. Lo que puedo asegurarte como profesional es que este programa lo diseñé con todo el rigor de mi profesión como psicólogo, neuropsicólogo y máster en programación neurolingüística, para que pueda modificar toda la información negativa que ha llegado a tu mente durante toda tu vida y poder asimismo darle un cambio por una información que te lleve literalmente a convertirte en una persona que atrae el dinero a su vida. Abre tu mente al dinero es un seminario presencial de 2 días, el cual he dictado en diferentes partes y en el que a través de una serie de técnicas de programación neurolingüística, técnicas de liberación emocional, técnicas subliminales y diferentes ejercicios realmente vivenciales que se dan durante el seminario, la persona logra modificar sus patrones mentales negativos hacia unos patrones más positivos y efectivos hacia la atracción del dinero. Obviamente, pues esto le va a permitir a estas personas ver cambios realmente sorprendentes. Y es justamente de estos cambios que quiero hablarte hoy, para que al final de la teleconferencia tengas más conocimiento de cómo vas a cambiar tus programas mentales hacia el flujo del dinero. Así que durante la siguiente hora voy a hablarte acerca de aspectos que debes tener en cuenta para moldear tu mente de una forma efectiva. Quiero hablarte de aspectos que de tener en cuenta en tu vida van a cambiar tus resultados económicos inevitablemente. Y lo puedo asegurar de esta manera porque sé que la mayoría de fracasos que se tienen en la vida se debe a programas mentales equivocados. Y sé también que estos programas se pueden cambiar. Y hoy conocerás estos secretos de cómo se crearon estos programas en tu mente y cómo puedes cambiarlos. Ahora, quiero explicarte algo que es importante durante la charla, y es que por lo general hago preguntas en mis seminarios. Y aquí, aunque estamos en un teleseminario, pues no será la excepción, solo que no estaremos interactuando. Simplemente tú les vas a contestar en tu mente. Pero te recomiendo que lo hagas así sean preguntas de responder sí o no. Y la razón de esto es que la respuesta es un reforzador del aprendizaje. Si la respuesta que tú darías en tu mente es sí y no piensas en decir sí, es como si hubieras dicho no. Realmente es así, la mente no lo comprende y es como si hubieras dicho no. Literalmente es un no. Y esto para lo que vamos a aprender, que tiene que ver con el poder de la palabra, pues no estaría nada bien. Así que te recomiendo estar muy activo, muy dinámico en la participación a través de las preguntas para que vayas haciendo o reforzando tu conocimiento y tu programación. Entonces te pregunto, para iniciar, para que te contestes allí tú mismo, ¿estás dispuesto a dejarte enseñar a cómo programar tu mente para ganar más dinero? ¿Sí o no? Si es así, pues definitivamente estoy absolutamente seguro que trabajando el programa en solo 2 o 3 meses empezarás a ver cambios significativos en tu economía. Obviamente, si te involucras, y esto es muy importante lo que estoy diciendo, si te involucras de lleno en este programa, teniendo en cuenta mis recomendaciones. Para eso, pues obviamente vas a escuchar muy atentamente, y Álvaro lo decía ahorita al inicio, escuchar muy atentamente cada una de las sugerencias que te haga durante la teleconferencia. Y la primera tiene que ver con que durante esta hora estés 100% atento a lo que te estoy diciendo, a las diapositivas que te estoy presentando. Y la razón de esto es que entre más sentidos pongamos en nuestro proceso de aprendizaje, mayor es la información que va a quedar almacenada en nuestro cerebro. Nosotros normalmente usamos más conexiones nerviosas cuando estamos más atentos. Y esas conexiones nerviosas forman redes neuronales que te van a permitir un mayor aprendizaje. Y te aseguro que en este tema, con toda seguridad, te interesa enormemente tener información muy bien almacenada en tu mente consciente e inconsciente para poder lograr cambios. Así que me gustaría que evitaras, como decía Álvaro, hacer cualquier otra cosa mientras escuchas y me atiendas con la totalidad de tu cerebro para que aprendas más y para que definitivamente tengas un aprendizaje global. Entonces demos inicio preguntando, pues haciendo una nueva pregunta, y es, ¿tienes todo el dinero que quieres en tu vida? Piénsalo muy bien, ¿sí o no?
Porque literalmente si no tienes todo el dinero que quieres en tu vida, la razón podría estar en la programación que, por ejemplo, recibiste de tus padres, o en la programación que te dio tu familia en general, tu abuelo, tu abuela, tus hermanos, tus tíos, o la programación que te dieron tus educadores también. La programación asimismo que te dieron tus amigos. Tus amigos, cada uno de ellos tenía una programación en su vida que venía de la programación que recibieron de sus propios padres. Pero asimismo, en el compartir diario, tú fuiste absorbiendo esa información. Lo mismo de los educadores, que por ser educadores y formadores no necesariamente tenían la verdad absoluta. Y también tenían una formación que finalmente te estaban llevando a ti un nuevo programa en tu mente. Pero asimismo también recibiste programación a través de la religión o incluso de la programación que te dieron los medios de comunicación. La programación que te dieron, no sé, las películas, las novelas, los noticieros. Son muchos los medios que finalmente pues, pudieron haber llevado mucha información negativa a tu inconsciente. Por lo general, las personas, pregúntate simplemente, ¿qué tienen? ¿Qué tiene la mayoría de personas programado en lo más profundo de su mente? Creencias que realmente son muy arraigadas, que como decía en un principio vienen desde nuestra niñez y que fueron aprendidas de las creencias personales de los seres más importantes en nuestra vida. Que pues como lo dice la diapositiva, pues son nuestros padres, familiares, educadores, amigos, religión o los medios de comunicación también. Lo cual mientras crecíamos lo íbamos reafirmando con nuestros propios pensamientos a través de las experiencias en nuestra vida. Entonces sucedían cosas y nosotros con base en esas cosas que sucedían pues íbamos reafirmando la información. Pero simplemente esas cosas que sucedían de acuerdo a los programas que teníamos. Entonces seguramente recordarás cómo desde pequeño hasta ahora has escuchado muchas afirmaciones muy negativas hacia el dinero. Y hay infinidad muy conocidas. Y por ejemplo, aquí tenemos una, dice, es que las personas pobres son más espirituales. O es que los ricos son avaros y ambiciosos. Que para llegar a ser rico hay que trabajar y luchar mucho. En Colombia decimos una, o se escucha una que es muy conocida, dice, para conseguir dinero hay que trabajar como un burro, por ejemplo. O que el dinero no crece en los árboles. O que la riqueza no da felicidad. Yo te digo, si la riqueza no da felicidad, pues imagínate la pobreza. Son conceptos equivocados que finalmente nos fueron programando de una forma muy negativa. Ahora, que para ser rico hay que ser malo. Como si eso fuera una constante o una absoluta realidad. O que es que la riqueza no es para todos. Yo pregunto, ¿para quién entonces? Todos tenemos derecho a la riqueza. O que es más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra al reino de los cielos. Incluso en estas frases tan bonitas bíblicas de Jesús, donde lo que pasó fue una mala interpretación de esos mensajes, donde finalmente un mensaje tan bonito como esto lo que buscaba era que la persona se despojara de su ego, de sus apegos, y fuera una persona verdaderamente humilde para llegar al reino de los cielos. Eso era lo que Jesús quería decir. Pero la mala interpretación era que finalmente no se podía ser rico porque el rico no entraba al cielo. Entonces, en ese miedo que generan esas frases tan poderosas, y más si tiene que ver con la historia y con Jesús y con la religión, pues obviamente empiezan a generar un programa que lo único que hace es un reforzador negativo a través del tiempo. Yo, por ejemplo, tuve un participante de una de mis conferencias que me decía que cuando niño él le preguntaba a su papá cómo podía hacerse rico. Y la respuesta de su padre era, robando, mijo, robando. Entonces imagínate el programa mental que podía tener una persona como esta. Me han sucedido muchos casos. Por ejemplo, también en algún momento fue con un cliente de mi entrenamiento personalizado en este tema, el que me contaba que su madre le decía que los ricos eran gente mala, que siempre se aprovechaban de los pobres. ¿Y cuál crees que era la creencia de él? Que si se hacía rico, iba a ser malo. Y obviamente él no quería ser malo.
Por tal motivo, inconscientemente, rechazaba el dinero. Otro caso que es realmente muy común y que lo he tenido entre mis clientes es que a través de la terapia, por ejemplo, casos que me han llegado, se dieron cuenta durante todo el proceso terapéutico que sus padres no eran ahorradores y que por el contrario eran pues como despilfarradores, o sea que gastaban el dinero muy fácilmente y que lo gastaban incluso a veces como en cosas absolutamente innecesarias. Y esta persona que aprendieron de sus padres lo que hicieron fue repetir el patrón. Ya como adultos repitieron este patrón de sus padres, llegando a ser malgastadores o incluso compradores compulsivos, por ejemplo, con el fin obviamente de salir del dinero que habían ganado o el dinero que tenían, pues al fin y al cabo eso era lo que habían aprendido. Y ese es un aprendizaje inconsciente. No te das cuenta que lo adquiriste a través del tiempo. No te das cuenta inclusive en qué momento lo aprendiste. Y por lo general lo aprendiste más por los actos de aquellas personas que viste que por sus propias palabras. Porque finalmente nosotros aprendemos más del lenguaje no verbal que del lenguaje verbal. Ahora, estas historias no son solamente para todo lo que tiene que ver con personas que han tenido limitaciones económicas durante su niñez. También hay las personas que cuando niños tuvieron una vida llena de riqueza y prosperidad, pero que al aprender el ritmo como sus padres gastaban el dinero sin ningún tipo de medida, aprendieron igualito el modelo también, o sea, copiaron el modelo. Y cuando adultos, ya en su independencia, no supieron manejar el dinero, repitiendo el patrón de sus padres y en este caso llevándolos a una inestabilidad económica. Entonces, tiene que ver todos estos programas con la forma como nosotros actuamos hoy mismo. Asimismo, pues hay cantidades de historias que aunque suene incluso extraño y parezca imposible, han hecho que la mayoría de personas rechace el dinero inconscientemente. Y realmente parece imposible, porque uno dice, pero es que ¿quién va a rechazar el dinero? Pero es que tú conscientemente no lo rechazas. Conscientemente tú lo quieres, pero inconscientemente lo puedes estar rechazando. Entonces, lo que está logrando ese rechazo es que finalmente tengan siempre una vida de limitación o escasez, o una vida en la que no logran alcanzar la abundancia que desean, mostrando la necesidad y urgencia que tienes de reprogramar tu mente para atraer la abundancia y la prosperidad que tanto pues has querido en tu vida. Tú que me estás escuchando en este momento, con seguridad, pues también seguro tendrás tu propia historia. Y es muy importante que la revises. Quizás nunca lo habías pensado de esta manera. Muchas veces cuando yo comparto esto en mis conferencias o a través de mi consulta personal, de mis procesos de entrenamiento personalizado, me dicen exactamente eso. Yo no lo había visto de esa manera. Entonces es importante que empieces a revisar esto. Asimismo, luego de que identifiques estas creencias, va a ser muy importante que empieces un proceso de reprogramación mental. Porque no solamente basta con que las identifiques, es que lleves a generar un nuevo programa mental. Porque si no lo haces, casi que con absoluta seguridad, estarás condenado a repetir tu historia para siempre. Y con seguridad esto no es lo que quieres, pues obviamente. Todo lo contrario, si eres un emprendedor de internet, si te mueves en un negocio multinivel, si tienes tu propio negocio o inclusive si eres un empleado o si estás en el mundo de las inversiones, con seguridad deseas tener mayores ingresos. Por lo tanto, si quieres éxito en cualquiera que sea tu negocio o empleo, debes cambiar tu patrón mental ahora. Y eso será lo único que obviamente va a garantizar una vida más próspera y abundante. Finalmente es llevar la información, el cambio, no solo esta toma de conciencia, sino llevar esa información al inconsciente. Y es allí donde literalmente es muy importante hacerse un verdadero lavado cerebral. Aquí sí que hay que hacerlo. Quizás no haya creencias más fuertes en tu vida que las que tienes acerca del dinero. Y para modificarlas y ver realmente resultados, literalmente requieres de hacerte una reprogramación mental.
una reprogramación mental para modificar la información que has recibido desde que naciste hasta hoy. Y que de tanto repetirla has terminado creyendo esa información. Y peor aún, has terminado repitiéndola a lo largo de tu vida a través de tu diálogo interno. O al compartirle esas creencias, por ejemplo, a tus amigos o a tus familiares. Peor aún, si tienes hijos, estás transmitiendo lo que aprendiste negativo acerca del dinero a tu siguiente generación. Y eso lo estás haciendo, como te decía en un principio, de forma inconsciente. Entonces, y ojo, atención a esto, así de forma consciente no lo quieras. Pero si lo tienes en tu inconsciente, lo estás haciendo y no te estás dando cuenta. Tienes que empezar entonces a crear un nuevo programa mental, literalmente. Allí puedo decirte que como psicólogo, neuropsicólogo y programador neurolingüístico, me he dedicado a crear programas que permitan desarrollar el potencial humano a través de técnicas llevadas directamente al inconsciente, lo cual me ha permitido cambiar la forma de pensar y de actuar de muchas personas. Sin embargo, siempre me preguntaba por qué funcionaba tan bien la programación neurolingüística y qué sería lo que pasaba en el cerebro de la persona al momento de utilizarla. ¿Qué hacía que tuvieran cambios tan significativos, cambios tan verdaderamente sorprendentes? Y fue precisamente eso lo que me llevó a estudiar una especialización en neuropsicología, con lo cual empecé a encontrar la relación que hay entre las sustancias químicas que producimos en nuestro cerebro y nuestros pensamientos, nuestras emociones y comportamientos repetitivos, que finalmente nos llevan a tener ciertos resultados en nuestra vida, sean positivos o negativos. Ya después, y gratamente sorprendido pues con los resultados tan positivos que estaba logrando con la programación neurolingüística en mis clientes, empecé a investigar acerca de física cuántica y ley de atracción. Yo realmente poco a poco me fui dando cuenta que indiscutiblemente aquellas personas que generaban una nueva forma de pensar y de actuar a través de nuevos programas mentales que fueran más efectivos, obviamente, y más positivos, empezaban a traer a su vida no solo mejores resultados emocionales, sino que empezaban a traer las cosas materiales que siempre habían deseado, que siempre habían querido, que había sido su sueño. Y fue allí donde me empecé a preguntar qué estaba pasando con estas personas que realmente podían tener cambios tan significativos. Y fue allí donde los conocimientos que había adquirido a través de mis estudios en programación neurolingüística y en neuropsicología, y todas mis investigaciones en física cuántica, ley de atracción, me empezaban a dar la respuesta. Y la respuesta, literalmente, empezó a ser muy obvia para mí al estudiar y fusionar estos estudios científicos. Y atención, porque aquí empieza a encontrarse la razón. Y es que nosotros, los seres humanos, producimos pensamientos que forman emociones y que finalmente construyen o materializan realidades. ¿Qué quiere decir? Que constantemente estamos construyendo nuestra realidad a través de lo que pensamos y de lo que sentimos. Normalmente nosotros no estamos vigilantes a nuestros pensamientos y mucho menos a nuestras emociones. Y es justo allí donde encontramos que para muchos pensar positivo no funciona. O que la ley de la atracción, por ejemplo, o lo que aprendieron en el video o libro del secreto, tampoco funciona en sus vidas. Muchas personas dicen, no, pues es que yo me vi el secreto y no funcionó en mi vida. Y siguieron viviendo una vida igual a la que tenían. O de pronto funcionó por un tiempo y de un momento a otro dejó de funcionar. Pero y es por esta razón que muchos dicen que empiezan a desconfiar o que esto no es verdad o que esto no sirve para nada. Y la realidad es que es impresionante los resultados que tiene la ley de la atracción cuando sabemos utilizarla. Y la forma de cómo utilizarla efectivamente inicia en nuestros pensamientos, emociones y a través de las sustancias químicas que producimos en nuestro sistema nervioso. Aquí está el secreto. Literalmente, aquí está el secreto. Y eso es lo que muchas veces no recibimos en esta información que a veces se queda muy general, pero no profundizan en cómo nosotros podemos producir a través de nuestro poder interior, de nuestra parte fisiológica, podemos producir que esto se convierta en una realidad. En este caso,
cómo podemos producir sustancias químicas que nos lleven a generar lo que nosotros queremos. Como te digo, aquí está el secreto. La pregunta sería, ¿te gustaría conocerlo? Ok, si dijiste entonces sí, a partir de este momento voy a enseñarte, así que atención, porque voy a enseñarte cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo se programa la mente y sobre todo la asociación directa que tiene tu programación mental con la construcción de nuestra realidad a través de la ley de la atracción. Vamos a fusionar todos estos conocimientos. Realmente los psicólogos y neuropsicólogos que nos hemos dedicado al desarrollo del potencial humano, analizamos constantemente cómo los pensamientos, cómo asumimos los sentimientos y cómo los comportamientos y además la química cerebral afecta o positiva o negativamente nuestra vida. Y también desde la programación neurolingüística hemos estudiado cómo los programas mentales que se han instalado en nuestra mente son los que se han encargado de guiar nuestra vida hacia el éxito o hacia el fracaso, o se han encargado de llevarnos, en este caso que estamos hablando de dinero, hacia la riqueza o hacia la pobreza. Y justamente es en nuestra mente donde se encuentra el secreto para lograr tener absolutamente todo lo que nosotros hemos querido en nuestra vida. Entonces, a partir de este momento, voy a revelarte el secreto de la riqueza desde un concepto neurocientífico, desde el cual vas a darte cuenta por qué tienes o por qué no tienes dinero, o por qué quizás el dinero no ha sido tu mejor amigo durante tu vida, o por qué ganas dinero por un tiempo y luego como que se desaparece, como que se esfuma, o vas a poder descubrir también las posibles razones por las cuales el dinero quizás no te llega, y además pues muchos descubrimientos más que vas a hacer al escuchar esta teleconferencia, lo cual obviamente te servirá para tomar conciencia y saber qué debes hacer para reprogramar tu mente hacia el logro de tus más grandes sueños profesionales y en este caso financieros. Sé que quizás con toda seguridad pues has escuchado mucho acerca de este tema acerca del dinero, y has generado incluso hasta cierta resistencia a algunos programas. Realmente hay muchos programas en el mercado que así tengan un programa, una idea, un hilo conductor hacia la programación mental, se quedan literalmente en la parte consciente sin profundizar en el inconsciente. Sin embargo, lo que te voy a hablar en mi caso particular es literalmente ciencia. Es un producto de años de formación académica en mi caso y de ejercicio de mi profesión como psicoterapeuta y coach. Por lo tanto, lo que vas a escuchar es literalmente neurociencia y física cuántica, dos ciencias poderosas que al comprenderlas pueden cambiar tu vida, al fusionarlas, como las he fusionado yo a través de mi conocimiento, literalmente pueden cambiar tu vida. Por tal motivo voy a hablarlo de la manera más sencilla posible y que sea totalmente comprensible para ti. Iniciemos entonces diciendo pues que literalmente pues en un comienzo esta charla tiene un parecido más a una charla científica, pero que a medida que va pasando te darás cuenta de la relación que tiene con tu escasez o abundancia de dinero en tu vida y cómo puedes hacer para reprogramar tu mente y conseguir el dinero que tanto has querido a partir de ahora. Así que presta mucha atención, porque durante la conferencia vamos a hablar acerca del cerebro, de tres cosas importantes como lo vemos aquí: el cerebro, la mente y la energía, y cómo influye esto en la consecución o no de dinero en nuestra vida. Del cerebro, en la primera parte, pues nos referiremos como el principal órgano del sistema nervioso, el cual obviamente es físico, contiene billones de neuronas, por las cuales fluyen sustancias químicas que se generan a través de las emociones, y ahorita hablamos de eso. Por otro lado está la mente, literalmente como un ente infinito de posibilidades. Esta pues no tiene forma física, no tiene tamaño, pero alberga toda la información de los pensamientos, las emociones, la memoria, los recuerdos, etc. Y por último la energía, aquella que emana de nosotros, que sale de nosotros en forma de vibración, y de la cual según la física cuántica están hechas todas las cosas del universo.
las cuales a su vez también vibran en energía, conectándose con aquellas cosas o personas que tengan una energía resonante, es decir, con aquellas cosas que vibren en la misma frecuencia. Entonces, son estas tres cosas, cerebro, mente y energía, que si aprendes a dominarlas alcanzarás todo lo que desees, literalmente, incluso tu libertad económica. Y justo de esto es lo que vamos a hablar. Así que este es un programa totalmente diferente a los que normalmente se ofrecen para tener una mente o un cerebro de rico o para hacerse millonario de la noche a la mañana. Este es un programa que te enseña desde el concepto de las neurociencias cómo puedes conocer realmente y de forma muy sencilla cómo funciona tu mente. ¿Por qué has vivido o estás viviendo las experiencias económicas que tienes en este momento? ¿Cuáles son tus programas mentales acerca del dinero? Y además, lo más importante, ¿cómo puedes cambiarlos? ¿Y cómo puedes hacer para tener una mente y una vibración energética que realmente atraigan el dinero a tu vida a partir de ahora y sobre todo para siempre? Empecemos por tener en cuenta que los seres humanos tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas en nuestro cerebro, cual es llamado también sistema nervioso central. Pero asimismo, estas neuronas se encuentran por todo nuestro cuerpo a través del sistema nervioso periférico, que son una especie de ramificaciones que sale del cerebro y llegan a todo el cuerpo. Allí vemos en esta imagen cómo se unen esas neuronas entre sí, formando de esta manera redes neuronales, porque no solamente son dos neuronas, son muchas neuronas que van formando redes neuronales. Esa unión de esas dos neuronas se llama sinapsis neuronal. Se unen a través de las dendritas, que son como las paticas que estamos viendo en la imagen. Entre las neuronas viaja literalmente dos cosas muy importantes: vatios de energía, literalmente energía, y asimismo sustancias químicas llamadas neurotransmisores, los cuales son los encargados de llevar información de una neurona a la otra. Entonces allí estamos viendo en la imagen cómo se liberan las moléculas del neurotransmisor y van pasando a través de esa unión de las neuronas de una a la otra, literalmente compartiéndose la información. Es literalmente como estamos entonces viendo a través de esta imagen. Aquí empieza a suceder algo que es muy interesante con respecto a los resultados que alcanzamos en nuestra vida a nivel económico, o incluso a cualquier nivel, a nivel de salud, a nivel de relaciones interpersonales, a nivel de pareja, a nivel de cualquier cosa. Empieza a suceder algo que tiene que ver con lo que es el ciclo de los pensamientos, las emociones y los pensamientos. Y esto que voy a hablar es muy importante que lo entiendas, porque realmente aquí es donde comienza cualquier proceso de cambio en una persona. Si entiendes lo que te voy a decir, unido a otras recomendaciones que te voy a dar a través de la teleconferencia, literalmente puedes cambiar tu historia económica. Y esto pues de esta manera va a hacer que sea muy sencillo para ti. Para esto quiero iniciar diciendo algo que es realmente muy importante que comprendas. Y es que nuestras emociones son producto de nuestros pensamientos. En la medida en que pensamos en algo, nos sentimos como ese algo que pensamos. Y en la medida que sentimos esas emociones, generamos más del mismo pensamiento. Como lo vemos aquí entonces, es como el ratoncito de laboratorio, ¿no? Que da vueltas en el mismo lugar y se queda allí estático sin avanzar. Literalmente entonces lo que nosotros hacemos es pensar, sentir y volver a pensar. Pensamos en algo, nos hace sentir de cierta manera y si persistimos en esa sensación vamos a pensar más de lo mismo, pero vamos a pensar amplificados, es decir, más del mismo pensamiento. Y al tener más del mismo pensamiento, la emoción es mucho más grande, más amplia, se siente más fuerte. Es un ciclo que de no ponerle atención nos quedamos repitiendo la misma experiencia, no solo mental, sino emocional. Es decir, que si tú tienes pensamientos de escasez y limitación económica, esto va a hacerte tener una emoción o un sentimiento de preocupación. Cuando esto sucede, es porque han hecho aparición las sustancias químicas. Cuando la emoción aparece,
es porque aparecieron las sustancias químicas, las cuales están recorriendo, como te mostraban las imágenes anteriormente, recorriendo nuestras neuronas, haciéndonos sentir de determinada manera. Y es allí donde ocurren dos cosas fundamentales relacionadas con la ley de la atracción. Vamos a unir esta parte mental con la ley de la atracción. Primero, de estas dos cosas, la primera es que en la medida que una persona repite cada vez más su mismo pensamiento, produce constantemente la misma emoción. Es lo que te estaba diciendo anteriormente. En la medida que produce la misma emoción, produce más de las sustancias químicas. Y atención, en la medida en que produce las mismas sustancias químicas, cada vez se vuelve más adicto a estas sustancias químicas. Y podrás estarte preguntando allí, ¿cómo así? ¿Cómo así que adicto a las sustancias químicas? Y la razón es que nosotros nos hacemos adictos a nuestras sustancias químicas internas, tal como nos hacemos adictos a las sustancias químicas externas, por ejemplo, del cigarrillo, de las drogas, del alcohol. Igual. Por ejemplo, ¿no te has preguntado por qué un malgeniado se hace cada vez más malgeniado? ¿O por qué una persona ansiosa es cada vez más ansiosa? ¿O por qué un depresivo es cada vez más depresivo? O incluso, ¿por qué un deportista extremo busca cada vez más riesgos? ¿O por qué una persona con pensamientos y sentimientos de escasez, limitación o pobreza no sale de allí y se queda en el ciclo? Porque está buscando sentir más de lo mismo, producir más sustancias químicas que alimenten estas neuronas que están adictas a esas sustancias químicas para poder satisfacer esa necesidad. Te pongo un caso específico para que me entiendas. Si a mi consultorio llega una persona buscando cambiar su mal genio, lo primero que yo le pregunto es, ¿te gusta tu mal genio? Obviamente me contestan que no. Pero yo le digo, conscientemente no te gusta, pero inconscientemente te encanta. ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que estás haciendo es satisfacer la necesidad de esas neuronas de sentir, de alimentarlas a través de las sustancias químicas a las cuales ella está adicta. Cuando tú lo haces, ellas sienten satisfacción. Entonces, inconscientemente buscas generar ese estado o esa emoción, en este caso de mal genio, para poder satisfacer esas neuronas. Entonces, literalmente es aquella persona que se enoja por nada. Entonces dice, no, este es un fosforito, este se enoja con nada. Yo le digo A y se enoja, le digo B y se enoja. ¿Por qué? Porque él está buscando inconscientemente una razón para poderse enojar y poder producir las sustancias químicas internas que satisfagan la necesidad de estas neuronas de alimentarse. Lo mismo es con la escasez, la limitación, la pobreza. Finalmente estás produciendo esa sensación, esa emoción, y te estás quedando en el ciclo. Entonces la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué nos hacemos cada vez más adictos a las sustancias químicas que producen estas emociones? Porque literalmente estamos produciendo más de las sustancias químicas. Es una adicción simplemente, es inconsciente. Pero es una adicción la cual no tiene nada de malo. Lo malo es no querer salir de allí. Eso es lo malo. El problema es que si no lo hablamos directamente, como lo estoy diciendo ahora, podrías no darte cuenta nunca de tus adicciones. Y pueden ser muchas de las adicciones, no solamente las que te he hablado, pueden ser muchas, y no te has dado cuenta de ellas. Adicción a la ansiedad, adicción a la depresión, adicción a la enfermedad, adicción al mal genio, como te decía. La adicción al juego, por ejemplo, es totalmente emocional. La adicción a los sentimientos de escasez y limitación. Mejor dicho, podrías con seguridad empezar a hacer una lista de todas las adicciones en la medida en que empieces a tomar conciencia. Importante esa palabra. Tomar conciencia es darte cuenta de cuáles son las emociones y sentimientos que te acompañan con frecuencia en tu día a día. Es importante realmente que empieces a hacer esta lista para saber a qué emociones te has hecho adicto inconscientemente. Literalmente es hacer consciente lo inconsciente. Ahora, ¿de dónde provienen todos esos pensamientos y emociones? De tu sistema de creencias. ¿Y qué es el sistema de creencias? De una forma muy sencilla, simplemente es la información que has recibido a través del tiempo, desde que naciste hasta hoy, por parte de tus padres, como le decía, de tu familia, de la educación, de la religión, de los medios,
de todo lo que te rodea en tu vida, que en la medida de escucharla repetitivamente por estos que eran tus modelos cuando niño, fuiste creciendo. Y fuera de seguir escuchándola a estos modelos, empezaste a hacerla parte de tu diálogo interno, porque ya la creías. O sea, ya hacía parte de ti. Y empezaste a repetir mentalmente la misma información y a vivir la vida de forma coherente con toda esa forma de pensar y de sentir. Obviamente, lo cual pues, es absolutamente aprendido. Y formaste de esta manera tu sistema de creencias que te llevó de esta manera a fijar un patrón mental, o sea, un molde que se repite y se repite y se repite a través del tiempo. Este patrón mental es como una forma de pensar permanente. Y es aquí donde te das cuenta que finalmente no sale de tus pensamientos y tus emociones, porque literalmente ya hacen parte de ti, ya están grabados. Es pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, pensamiento, emoción, y más de lo mismo, y más de lo mismo, y no sales de allí. Es como un éxtasis en el que estás, que es inconsciente. Uno conscientemente dice, no, yo no quiero estar aquí, yo no quiero tener esa sensación, esa ansiedad, yo no quiero tener esa depresión, yo no quiero tener ese mal genio, yo no quiero tener esos pensamientos de escasez y limitación o de pobreza, pero están ahí, hacen parte de tu programa. Aquí realmente vas a encontrar en el mundo personas con distintos patrones mentales. Un patrón, y es importante que te vayas como ubicando, ¿no? En cuál de estos puedes estar. Un patrón mental, por ejemplo, de escasez absoluta. Un patrón mental que les permite a estas personas sobrevivir y nada más. Un patrón mental en el que ganan dinero pero no el suficiente. Un patrón limitado de ingresos. Un patrón mental en el que gana muy buen dinero, pero ese dinero se va. Literalmente se esfuma. No pueden pasar como de cierta de cierta cantidad porque literalmente se va ese dinero. Y tiene mucha relación con el cuarto punto. Un patrón limitado de ingresos porque muchas personas incluso ganan dinero, pero el dinero se va. Entonces siempre es como lo mismo, como la misma cantidad. O incluso ganas, por ejemplo, en el quinto punto, ganas una cantidad significativa de dinero, pero no sabes por qué de un momento a otro se va, te lo gastas, suceden hechos que hacen que tengas que salir del dinero ganado, o malas inversiones, o alguna cosa pasa, pero el dinero se esfumó. O asimismo, un patrón mental de abundancia, riqueza y prosperidad. También podrías tener un patrón de estos. Pero seguramente si estás escuchando esta charla es porque estás muy interesado en mejorar tu patrón mental. No solamente porque tengas un patrón mental de escasez, tú puedes tener un patrón de abundancia y riqueza y prosperidad, pero puedes aumentarlo más. Puedes llegar a ganancias mucho mayores a través de una nueva reprogramación. ¿Cómo puedes medir en cuál de estos niveles estás? Es muy simple. Por tus resultados económicos en el día de hoy. Analízate cómo estás hoy. Porque lo que tengas como resultado en tu vida hoy es producto de todas las programaciones mentales de toda tu vida pasada, desde que naciste hasta hoy. Y eso es el resultado de tu vida hoy. Ahora, tú quieres saber cómo va a ser tu futuro económico. Depende de lo que tengas en tu mente hoy también. Y ahí es donde es la importancia de que empieces a tener en cuenta todo lo que estamos hablando a través de la teleconferencia. Porque tus resultados económicos entonces son producto de tu pasado, pero tu futuro dependerá de tus programas del presente, de tus programas mentales de hoy, de cómo estás pensando, cómo estás sintiendo, qué sustancias químicas estás produciendo. Tú eres el único que lo puede saber. Pero es muy importante que empieces por reconocerlo, en cuál es ese patrón mental, ya que será la única oportunidad que tendrás de cambiar esos patrones mentales por unos más positivos y más efectivos en el proceso. Y el primer paso, te lo decía, es identificar y aceptar tu patrón mental económico que te ha traído hasta donde te encuentras hoy económicamente. Ahora, te pregunto,
Y acuérdate de dar la respuesta en tu mente. ¿Te gustaría cambiar tu sistema de creencias o patrón mental actual por un patrón mental que te permita alcanzar la abundancia y la prosperidad que siempre has deseado? ¿Sí o no? Realmente no importa en qué nivel estés. La buena noticia es que si sigues un programa adecuado, vas a cambiar poco a poco tu patrón mental en poco tiempo. Y reprogramarás la mente de una manera ideal para que te permita atraer el dinero que quieres a tu vida. Según la ciencia, veamos esta diapositiva porque es muy interesante. Y oye este dato muy bien. Nuestro cerebro procesa unos 400.000 millones de bits de información por segundo. Pero solo llegamos a tener conciencia de aproximadamente 2.000. 2.000 bits de información. Es impresionante. Imagínate, de esos 400.000 millones de bits de información, solo eres consciente de 2.000 bits de información. Y es aquí donde está el verdadero secreto del video El Secreto, para aquel que ya se lo vio. Es aquí donde está la verdadera magia de la ley de la atracción. Y es aquí donde radica el secreto de la abundancia y la prosperidad. Más aún, es aquí, justo aquí diría yo, donde se encuentra la razón por la cual no funcionó para muchos la ley de la atracción. No ha funcionado en su vida la ley de la atracción. Esos 2.000 bits de información es nuestra conciencia. Tiene que ver con los estímulos que hay en el entorno. O sea, todo lo que nuestro cerebro puede percibir a través de nuestro sistema de percepción. ¿Cuál es el sistema de percepción? Todo lo que tiene que ver con los sentidos. Es decir, la parte visual, auditiva, el tacto, el olfato, el gusto. Si hablamos desde la programación neurolingüística, los agrupamos en tres: la parte visual, auditiva y sensitiva o kinestésica llamada también. Asimismo tiene que ver con las respuestas que nos da nuestro cuerpo. Entonces ya vemos, por un lado el entorno, pero también tiene que ver con las respuestas que nos da nuestro cuerpo. Y también tiene que ver con las respuestas en relación con el tiempo. Y es en esas tres cosas, entorno, cuerpo y tiempo, en la que se enfoca nuestra conciencia. Y es de ahí de donde provienen esos 2.000 bits de información de los cuales hacía referencia. Entonces, tenlo muy claro. En resumen, simplemente esos 2.000 bits de información se llaman conciencia. Entonces, ¿cuándo eres capaz de generar verdaderos cambios en tu vida? Cuando eres capaz de conectarte con el resto de millones de bits de información de los cuales no eres consciente. En estas dos preguntas es donde radica la ciencia de los milagros. Es allí donde literalmente empiezas a atraer la salud a tu vida, empiezas a atraer el amor, empiezas a atraer el dinero que quieres a tu vida. Es justo allí donde te conviertes en el creador de tu destino. Y al hacerlo como lo estamos empezando a comprender desde una perspectiva más científica, es en ese momento que el cerebro empieza a diseñar nuevas conexiones o nuevas sinapsis. Y asimismo nuevas redes neuronales que empiezan a modificar nuestra vida. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a cambiar la información que tenemos en nuestra mente? De dos formas. La primera tiene que ver con la información consciente. Es decir, información como la que estás recibiendo el día de hoy y que permita comenzar a darte cuenta de los cambios y ajustes que debes empezar a realizar en tu vida. Esos cambios y ajustes te van a empezar a ayudar a crear desde la conciencia nuevos programas mentales que te apoyen en la obtención de una vida más próspera y abundante. La segunda, y más importante definitivamente, tiene que ver con llevar información a tu inconsciente. Atención entonces, la primera tiene que ver con la información consciente, como la que estás recibiendo el día de hoy. Pero la segunda, y más importante, desde la psicología, la neuropsicología y la programación neurolingüística, es llevar información
a tu inconsciente, información contraria a la que ya tienes programada. Y eso se puede lograr a partir de una serie de técnicas que permitan modificar la información negativa que ya tienes programada en tu mente. Información que obviamente no te ha dejado conseguir dinero, no te ha dejado tener la abundancia que quieres para tu vida. Entonces, literalmente, lo que tienes que hacer con estas técnicas es reprogramar la mente de tal manera que así como tienes información negativa grabada en tu mente que te ha hecho rechazar inconscientemente el dinero en tu vida, logres cambiar esta información a través de una reprogramación. Y aquí está el secreto, que lleve a tu inconsciente la información necesaria para que este nuevo programa permita producir pensamientos y emociones positivas frente al dinero. Que a su vez, ¿qué va a pasar? Que a su vez ayuden a generar químicos positivos en tu sistema nervioso y que a su vez se conviertan en la energía vibratoria necesaria para convertirte en un verdadero imán hacia el dinero. Mira, yo te puedo asegurar que lo que te estoy hablando es ciencia y se puede lograr. Simplemente es cambiar tu programa mental inconsciente de escasez y limitación por un programa mental de éxito y abundancia financiera. Es literalmente cambiar el chip. Y lo mejor es que eso se puede lograr a partir de ciertas técnicas de reprogramación que te estaré hablando al finalizar la teleconferencia. Quizás la pregunta que va surgiendo en todo esto que vamos hablando es, ¿cómo hago para traer el dinero que quiero a mi vida? ¿Cómo hago para pensar como lo hacen las personas ricas? ¿Cómo hago? Sin embargo, debo decirte que lamentablemente no es cuestión de solo desearlo. Muchos quieren ser ricos, pero pues no lo son. Seguramente tú, en tu caso personal, has deseado ser rico desde niño y es posible que aún no tengas el dinero que siempre has querido. La única verdad es que requiere de una reprogramación mental, requiere de modificar la información, el programa o el software que tenemos grabado en nuestra mente. Esta información está muy arraigada. Ten en cuenta que ha sido muchos años. La tienes allí desde que eras niño. Y en la medida que has crecido, lo único que has hecho es grabar y regrabar más de esta misma información con tu diálogo interno, tu sistema de creencias y con los resultados que vas obteniendo en tu vida. Entonces, ¿cómo vas a creer que vas a poder cambiarla solo porque deseas tener dinero? ¿Cómo vas a cambiarla con solo pensar positivo? No es así. Es literalmente lo que te he dicho hasta este momento. Es como pretender que un avión, o pretender desear que un avión que vuele, por ejemplo, desde Miami a Buenos Aires, que desees con tu mente que viaje de Miami a Buenos Aires, cuando su computadora de vuelo está programada para volar de Miami a Bogotá. Y solo por desearlo, solo por quererlo y pensar positivo, este avión va a volar de Miami a Buenos Aires. No, esto es imposible. Para poder hacerlo, habría que modificar la información de la computadora de vuelo. Es decir, de reprogramar su computadora de vuelo. Y solo así va a poder llegar a su destino. Lo mismo pasa en nuestra mente, exactamente lo mismo. Es allí donde juega un papel fundamental la programación neurolingüística, la cual busca llevar a una persona desde donde está hoy hasta donde quiere llegar de una forma efectiva y con éxito. Ahora, muchas personas creen que su vida es producto de la mala suerte. Yo te digo sinceramente, y te aclaro, que si llamas mala suerte a cosas del destino, de los astros, de la ruleta, etc., tengo que decirte que estás absolutamente equivocado. Te guste o no te guste, creas o no, quieras o no, la única razón por la que tienes los resultados que tienes actualmente en tu vida a nivel económico es porque tú mismo inconscientemente has atraído esos resultados a tu vida. Por tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Te repito, atención, te guste o no te guste, creas o no creas, quieras o no,
Estos resultados se deben a tus programas inconscientes y por eso debes reprogramar tu mente. Entonces, es muy importante que empecemos a tener en cuenta que esas creencias limitantes se deben a tu patrón mental económico. Te pregunto, ¿tu patrón mental hacia el dinero está programado para el éxito o está programado para el fracaso económico? Respóndete en tu mente. Fácil la respuesta. No respondas desde lo que quisieras. No digas, está programado para el éxito financiero cuando tus resultados no lo demuestran. Sé honesto contigo. Tu patrón mental, de acuerdo a tus resultados, ¿está programado para el éxito o está programado para el fracaso económico? ¿Está programado para tener ingresos constantes o está programado para ganar dinero de vez en cuando? ¿Tu mente está programada para ahorrar dinero o para gastarlo constantemente? Pregúntate, ¿cuál es tu forma de actuar en la vida con el dinero? ¿Qué hay en tu mente respecto al dinero? Ahí está ese interrogante, ¿qué hay? Pero la forma de empezar a dar resultados, a cambiar tus resultados, la forma de empezar a dar una respuesta es analizando tu presente, honestamente. Tratamos de encubrir la realidad, a veces hasta nosotros mismos. No hay personas que engañemos más que a nosotros mismos. En este caso tenemos que ser muy honestos. Si tenemos un programa de limitación y escasez, empecémoslo a cambiar porque existe la forma. Entonces, ¿qué hay en tu mente respecto al dinero? ¿Hay esto? ¿Escasez absoluta? ¿O quizás esto? ¿Algo de dinero? Llega de vez en cuando, pero solo me ayuda a sobrevivir. ¿O hay abundancia y prosperidad? ¿Qué hay en tu mente respecto al dinero? ¿Cuáles son tus resultados actualmente? Son estas tres posibilidades. ¿En cuánto tienes programado tu patrón mental económico? Es la pregunta. ¿En cuánto? Porque también le tienes que poner una cifra a esto. Hay muchas personas, si lo vemos a través de esta imagen, que tienen programado su patrón mental económico para ganar $10,000 al año. Otros $25,000. Otros 50,000, otros 80,000, otros 100,000, otros 500,000, otros $1,000,000 al año y otros muchísimo más, porque se puede y hay gente programada para muchísima abundancia en su vida. Pregúntate tú cuánto tienes programado esto. Hay personas que tienen un sueldo hace muchísimo rato y siguen en el mismo sueldo siempre, o en el mismo cargo, o haciendo lo mismo, o viviendo con su negocio en internet o multinivel, pero sobreviviendo, o en su negocio a través de cualquiera que sea sus productos o sus servicios, pero sobreviviendo. ¿Por qué? Porque tenemos un patrón mental hacia una cifra determinada. ¿Te has preguntado cuál es ese patrón mental? Lo primero que tenemos que empezar a hacer es identificarlo y empezar a modificarlo. Porque la única forma de ganar más será empezando a reprogramar precisamente tu mente. Hay personas, esto inclusive llega a ser tan profundo, estos programas mentales, que hay personas que, por ejemplo, están destinadas o programadas para ganar $10,000 al año y por cosas de destino, no sé, de algún movimiento que hicieron positivo en sus negocios, ganaron $20,000 al año. Pero sorprendentemente algo sucede que se esfuma el dinero. Se fue lo que ganaron adicional. Se lo malgastaron, hicieron una mala inversión, o los engañaron en algún proyecto o negocio, algo, pero se perdió. ¿Por qué? Porque su patrón estaba para cierta cantidad de dinero. Entonces vuelven a lo mismo de siempre. Y no salen de allí. No salen de allí. Están metidos en el mismo, lo que decía hace un rato, ¿no? Como en esa carrera de ratas allí donde están en el carrusel de la ratica de laboratorio dando vueltas y vueltas en el mismo lugar. Entonces pregúntate cómo estás tú frente a tu patrón mental económico. Literalmente el patrón económico es como un árbol. Si este árbol que es de naranjas, tuviera unas naranjas que no fueran tan jugosas, tan grandes, ¿será que si el agricultor llega y le inyecta, no sé, algún nutriente a cada uno de los frutos, ¿será que eso va a mejorar la condición
del árbol va a mejorar la condición de cada fruto? Con toda seguridad que no. El fruto de un árbol es el resultado visible del árbol, pero ese resultado visible tiene que ver con su mundo invisible, que es la raíz. Entonces, donde debe ir a inyectar esos nutrientes, más agua, es directamente en la raíz y no en el fruto, para que pueda tener frutos con mejor condición. Lo mismo pasa entonces en nuestra mente. Si tú tienes que empezar a hacer una evaluación, ¿cuáles son tus resultados visibles? Es decir, lo que te estoy diciendo, ¿cuáles son esos resultados económicos a través de tu vida? Si tu resultado visible es de escasez y limitación, tienes que ir a la parte invisible, que es tu mente. Esa es la raíz de tu problema. Si quieres entonces empezar a ver resultados visibles de abundancia y prosperidad, vas a tener que inyectarle un programa diferente a tu mundo invisible, es decir, a tu mente, para que puedas empezar a tener un patrón económico de éxito, abundancia y prosperidad. Y es aquí entonces donde empieza a jugar un papel muy importante la unión que tiene todo lo que he venido hablando acerca de la psicología, la neuropsicología, la programación neurolingüística, con algo fantástico, la física cuántica. Porque yo te había hablado que te iba a hablar del cerebro, de la mente y de la energía. Y es precisamente aquí donde entramos ya al mundo de la energía. La física cuántica se deriva de la física y es una ciencia que estudia el quantum. Cuántica viene del quantum, que literalmente es la energía. Y es allí entonces donde podemos empezar a enlazar esto con todo lo que es la ley de la atracción. Entonces, en el lado izquierdo tenemos la imagen del cerebro. Hemos hablado hasta ahora que un pensamiento produce una emoción. Y en psicología nos quedamos en ese círculo. Pensamiento, emoción, emoción, pensamiento. Pero la física cuántica va más allá y dice, un pensamiento produce una emoción y una emoción produce un resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que tú eres un constructor de tu realidad, un creador de tu destino. Por eso vemos ese cerebro que sale finalmente energía de él, que finalmente sales de todo nuestro cuerpo porque somos entes vibratorios, somos energía pura. Lo decía hace un rato, la física cuántica lo que ha hablado es que todos y todo en el planeta y en el universo está compuesto de la misma energía, solo que en vibraciones diferentes. Y que aquellas que vibren en resonancia se van a atraer unas a las otras. Entonces, si tú estás teniendo pensamientos negativos, estás produciendo sustancias químicas que son generadas a través de las emociones negativas que finalmente van a producir una vibración energética, según la física cuántica, negativa, que se va a asociar con la atracción de cosas negativas a tu vida. ¿Quieres atraer cosas positivas a tu vida? Tienes que empezar desde la raíz. Devuélvete entonces en el programa, lo que he dicho. Entonces, ¿quieres una energía positiva? Revisa cómo están tus emociones hoy y asimismo revisa esas emociones de acuerdo a los pensamientos que estás teniendo. Porque tú te sientes de acuerdo a cómo pienses. Pero tus resultados entonces externos finalmente tienen una raíz, tus pensamientos, que vienen, como lo decía, en un principio de tus creencias limitantes. Hay que ir a modificar ese patrón mental para que tus pensamientos sean más positivos. Miren, según la ciencia, nosotros los seres humanos tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios, de los cuales el 80% son negativos. Perdón, de los cuales el 80% de esos pensamientos, de esos 60.000 pensamientos, suceden solos. Es decir, se producen solos. Yo no me propongo pensar, sino que tengo una idea, al momentico pienso otra, y al momentico pienso otra, y no tengo un hilo conductor, simplemente. Solo el 20% son aquellos pensamientos que yo digo, bueno, voy a pensar en esto, y me pongo a pensar en eso. Ahora, atención, de ese 80% de pensamientos que se producen solos, el 80% de ese 80% son negativos. Quiere decir entonces que de un 100%, que equivale a los 60.000 pensamientos que aproximadamente tenemos en el día, el 64% de nuestros pensamientos son negativos. ¿De dónde provienen? Del programa inconsciente. ¿De dónde provienen? De tu sistema de creencias.
Entonces tenemos que ir a cambiar nuestro sistema de creencias para cambiar nuestro pensamiento, para cambiar nuestra emoción, para finalmente cambiar nuestra energía vibratoria, para ponerla en un estado positivo y empezar a traer cosas positivas a nuestra vida. Es esto entonces, empezar a tener en cuenta que somos un campo de energía. Esto ya es una realidad. Ya esto es ciencia, ya hay suficientes investigaciones al respecto y tú simplemente, si quieres investigar más, puedes empezar a buscar acerca de lo que es ley de atracción, el campo de energía, todo lo que tiene que ver con vibraciones de energía, todo lo que tiene que ver con resonancia, todo lo que tiene que ver con ley de atracción, para que tú entiendas cómo funciona tu energía. Pero tú estás vibrando a determinada frecuencia, que literalmente vas a atraer a tu vida aquello que esté en la misma frecuencia. Literalmente es como el radio. El radio, tú vas, por ejemplo, en el carro y prendes tu radio y si quieres escuchar la emisora 95.5, tienes que ir a poner esa emisora en esa frecuencia. Si tú la colocas en 93.3, no vas a escuchar esa emisora que te gusta. Si la colocas en 93, 95.4, vas a escuchar algo de esa emisora, pero no va a sonar bien. Pero si la colocas en 95.5, te va a sonar perfecto, porque está en la misma frecuencia de la antena que está produciendo ese sonido. Lo mismo pasa contigo. Fíjate, analiza qué estás atrayendo a tu vida, porque eso depende realmente es de cómo estés vibrando, y asimismo de qué pensamientos y emociones tienes. Así que la atracción del campo pues está muy relacionada con eso. Tus resultados económicos de escasez tienen que ver con eso, pero asimismo los pensamientos o resultados de abundancia y prosperidad. Lamentablemente, a nosotros no nos enseñaron, como aparece este niño aquí, a pensar desde niños de esa manera. Entonces nos toca empezar a hacer un reencuadre mental, empezar a reorganizar la información que hay para poder empezar a tener una vida de abundancia y prosperidad. La mayoría de personas tienen programas muy negativos y por eso dije al principio que es una de las creencias que más nos afecta en nuestra vida. Literalmente es esto. Es la atracción del campo normalmente tiene que ver con esto, con la preocupación que genera las cuentas, con la preocupación que genera el no tener el dinero para pagar las deudas, con la preocupación de vivir el día a día a ras y no poder darse los gustos que uno quiere. Eso es finalmente, esas sensaciones pues están atrayendo obviamente más de lo mismo. Entonces la atracción del campo tiene que ver precisamente con eso, cómo te estás sintiendo. Por ejemplo, es esto, es esa sensación, por ejemplo en esta imagen, que muchos se quedan así, sintiéndose negativamente y dándole vueltas a lo mismo, al pensamiento y a la emoción, como que esperando que el dinero caiga del cielo, ¿no? Como traído del cielo de un momento a otro, cuando la condición realmente es empezar a trabajar en cómo nos estamos sintiendo, qué energía estamos produciendo y además en tomar acción. Porque el gran secreto está en programar nuestra mente, pero no esperar a que nos caiga del cielo. Es empezar a tomar acción para hacer que las cosas sucedan, que es muy distinto a que las cosas nos sucedan. Atención a eso, hay que hacer que las cosas sucedan y no que nos sucedan. Cuando nosotros hacemos que las cosas sucedan, somos un creador de nuestra realidad, somos un constructor de nuestro destino. Pero cuando hacemos que las cosas no sucedan, estamos siendo víctimas. Entonces elige, ¿quieres ser una víctima o un constructor de tu realidad? Algo importante con esto es que la ley de la atracción es irrefutable, literalmente irrefutable. Igual que la ley de la gravedad es irrefutable. Por ejemplo, en esta imagen, este basquetbolista, por más que se quiera quedar volando, por más que todo el mundo desee que se quede volando, imposible, él va a volver a caer. Él sube, pero va a volver a caer. La ley de la gravedad es irrefutable. Y todas las leyes de la física son irrefutables, entre ellas la física cuántica. La ley de atracción, perdón. Que tiene que ver con que finalmente, quieras o no, creas o no, eres un constructor de tu realidad a través de tus pensamientos, tus emociones y tu vibración energética. Eso es lo que está trayendo a tu vida los resultados que tienes actualmente. Te voy a explicar rápidamente cómo funciona. Estás aquí, tú tienes un campo cuántico, un campo de energía que sale de adentro de ti de acuerdo a cómo te sientes, a cómo piensas y cómo te sientes. Veamos entonces, empiezas, digamos, a sentirte y mira cómo se empieza a emanar esa frecuencia, empieza a salir de ti y a esparcirse
por el universo. Esto que se expande se llaman fotones. Los fotones, como dice aquí, es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas, del fenómeno electromagnético, y viaja en el vacío con una velocidad constante. Hay investigaciones sorprendentes acerca de los fotones, con personas que a través de meditaciones, por ejemplo, realizadas en Londres y colocando lo han probado, por ejemplo, con agua. Colocan agua en un lugar hermético, cerrado, en un lugar donde hay científicos. Agua que a través de la distancia, estas personas que se encuentran desde Londres, esa agua está colocada en Alemania, y hacen una meditación buscando cambiar la molécula del agua. Y lo increíble de todo esto es que el investigador que se encuentra en Alemania en ningún momento sabe en qué horarios están haciendo la meditación las personas que están en Londres. Simplemente dicen, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde vamos a hacer varias meditaciones. Usted, a través del generador de sucesos aleatorios, se llama el que mide esta frecuencia de energía, usted simplemente espere en qué horarios nota que el generador de sucesos aleatorios capta mayor cantidad de fotones. Coincidencialmente, al día siguiente, cuando se encuentran los científicos, el que está en Londres y el que está en Alemania, el que está en Londres le dice los horarios de meditación, e increíblemente coincide con los horarios en los que hubo mayor cantidad de percepción de este generador de sucesos aleatorios, de la energía que estaba llegando en los mismos horarios exactamente. Sorprendente. Y así hay diferentes estudios que literalmente nos indican cómo los fotones viajan a través del vacío, a través de una velocidad constante. Así que es una realidad absoluta, que esto ya es ciencia y es irrefutable. Por lo tanto, es importante que lo conozcamos para que sepamos por qué estamos teniendo la realidad que tenemos en nuestra vida. Entonces, pensemos en que esos fotones así amarillitos son de una frecuencia positiva que está yendo a atraer aquel dinero que está a la misma frecuencia. Miren también, ahí los fotones de este dinero también son amarillitos. Pero veamos el caso contrario. Digamos que nuestra percepción es diferente y negativa. Le pongo ese color simplemente por mostrar diferencia, no porque sea un color negativo. Pero si estamos vibrando en una frecuencia negativa y totalmente diferente a la anterior, pues vamos a atraer aquello que sea consecuente con eso que estamos pensando, con esa resonancia que nosotros estamos teniendo. Entonces, si es la escasez, la limitación, la pobreza, pues es eso lo que vamos a traer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a generar una frecuencia de dinero, de abundancia y prosperidad, de riqueza. Conectarnos literalmente con aquella cantidad de dinero que nosotros realmente queremos en nuestra vida, pero a través de pensarlo, de sentirlo y de atraerlo a través de nuestra frecuencia vibratoria. Pregúntate, ¿qué está saliendo? ¿Qué energía está saliendo de tu vida? ¿Cómo te estás sintiendo hoy? ¿Cómo te estás sintiendo ahora mismo? Y constantemente pregúntate lo mismo, porque de acuerdo a eso que estés vibrando, eso es lo que estás atrayendo a tu vida, literalmente. Así que empieza a ser consciente lo que es inconsciente. Nosotros nos equivocamos constantemente. Por ejemplo, cuando vas a pagar una cuenta. Vas a pagar una cuenta y muchas veces uno paga la cuenta y lo que dice es, uy, ahora me quedo sin plata, voy a pagar esto, pero lo pagan como con un dolor y obviamente te estás conectando con una frecuencia negativa, con una emoción negativa. ¿Qué vas a traer? Más de lo mismo, más dolor, más preocupación. O cuando vas al supermercado y dices, no, es que esto ya cada vez los alimentos son más costosos y te quejas por eso. ¿Qué está sucediendo? Te estás conectando con la escasez y siempre te va a parecer lo mismo, que no puedes o no te alcanza para comprar tu mercado. O cuando dices que el dinero no te alcanza para comprar algo. Entonces, ¿qué pasa? Literalmente, pues no te alcanza. Y te quejas por eso, pues no te va a seguir alcanzando. Es una queja constante en lugar, por ejemplo, de que cuando tienes cómo pagar la cuenta, agradezcas, gracias porque puedo pagar la cuenta. O gracias porque puedo comprar los alimentos. Así no tengas tanto dinero, pero la sensación de agradecimiento te pone en una emoción diferente. Y esa emoción te va a producir una energía diferente. Cuando reniegas por las cuentas que llegan,
Te estás quejando constantemente. Recibe las cuentas, busca no renegar, sentirte cómodo y pensar que vas a conseguir el dinero para poderlas pagar. Cuando reniegas por la casa que tienes en lugar de agradecer por ella, o criticas el carro que tienes en lugar de sentirte feliz porque tienes un carro, otros no lo tienen. Entonces es esto, ¿no? Es cómo estás vibrando, cómo estás pensando, cómo te estás sintiendo, porque finalmente estás atrayendo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. En esto es muy importante no enfocarte en que decir yo quiero tal cosa. No, porque cuando tú dices yo quiero tal cosa, estás aceptando que no tienes esa cosa. Es decir, si yo quiero dinero, estás aceptando que no lo tienes. Tienes que empezar a pensar que ya lo tienes, a sentirte agradecido por esto, porque produce una emoción diferente y por lo tanto una sensación o una vibración energética diferente. Tenemos una creencia negativa y es muy, muy cultural, de que primero hay que tener para luego hacer y luego poder ser. Y es totalmente lo contrario. Tú tienes que cambiar tu paquete mental por una creencia positiva, donde para poder tener, lo primero que tienes que es ser, empezar a construir un programa mental diferente, empezar a construir un patrón mental de abundancia y prosperidad para poder hacer lo que quieres y poder tener lo que quieres en tu vida. Esa es literalmente la forma como nosotros realmente tenemos que utilizar esa creencia que se ha tenido y se ha manejado a nivel cultural a través del tiempo, donde muchas veces nosotros por tener una forma equivocada de ver esto, pues no conseguimos literalmente lo que queremos. Tengamos en cuenta, ya para finalizar, ¿cuáles pensamientos de un patrón mental negativo? ¿Cuáles pueden ser esos pensamientos? Porque a lo mejor no te has dado cuenta que normalmente los puedes tener. Entonces, ¿qué es que ganas dinero y de un momento a otro lo pierdes todo? Por ejemplo. O que ganas dinero pero no alcanzas la suma que te has propuesto en tu vida. Por ejemplo. O que la pobreza siempre te ha acompañado. Como me decía alguien en una de mis conferencias, por ejemplo, allí recuerdo que decía, es que después de mi esposa la pobreza se ha convertido en mi mejor amiga, decía. Y eso es una cosa, pero impresionante. ¿Cómo puede uno decir una cosa de esas? Al creérselo de esa manera, pues finalmente siempre va a estar allí. O que tus negocios siempre van a la bancarrota. O que no logras avanzar como profesional. O que no tienes todos los clientes que deseas. O que tus ingresos son demasiado variables. Analiza si tú utilizas este lenguaje para comunicarte contigo mismo. Si son las creencias que normalmente estás manejando, y empieza a cambiarlas por el contrario, por un patrón mental positivo, que puedas decir que ganas dinero y siempre va en creciente, que ya alcanzaste el dinero que querías en tu vida, que la riqueza te acompaña para siempre. Por ejemplo, en el caso de la persona que fue a mi conferencia, yo recuerdo que le dije a aquel participante que dijera, que debería decir que después de su esposa la riqueza se convirtiera en su única amante, más bien, en lugar de decir esas frases negativas. O que tus negocios siempre crezcan, que avances como profesional, que tengas todos los clientes que deseas, o que tus ingresos son constantes y crecientes. Esos son los pensamientos que tienes que tener. Así no esté sucediendo, pero empieza a creer que eso hace parte de tu vida, empieza a pensar, permítete sentir lo que eso produce y empieza a vibrar de una forma totalmente positiva, a cambiar ese programa mental. Si quieres resultados de este tipo, debes reprogramar tu mente con un programa que te permita hacerlo a través de llevar información a tu inconsciente. Eliminar esos programas mentales negativos desde la raíz y te dejen, obviamente, un programa mental positivo y enfocado a la riqueza y a la prosperidad económica. De allí te pregunto, ¿te gustaría tener una mente programada de esta manera para ganar todo el dinero que deseas en tu vida? Conociendo los resultados que tengo con mis clientes, yo te aseguro que sí te gustaría, seguro que sí. Y ahí es muy importante que tengamos en cuenta esto de la ley del tope, que dice que tus ganancias nunca serán mayores a tus programas mentales. Si tu programa mental es de escasez, tus ganancias serán bajas. Pero si tu programa mental es de abundancia y prosperidad,
tus ganancias serán altas. Ten en cuenta esa frase, tus ganancias nunca serán mayores a tus programas mentales. Si tienes una mente programada para la abundancia y prosperidad, eso es lo que vas a tener. Entonces permítete reprogramar tu mente. Permítete entrar en una nueva frecuencia que te lleve a tener una vida de mayor abundancia y prosperidad. Allí es muy importante entender que literalmente nuestra mente no es capaz de reconocer entre lo real y la imaginación. Literalmente la mente se confunde entre lo que es la realidad. Porque para la mente consciente sí sabe que es verdad y que no, pero la mente inconsciente no es capaz de reconocerlo. Ya han hecho muchas pruebas, por ejemplo, a través de neurofeedback, en muchas pruebas diferentes, en un caso a través del ejercicio, donde la persona hace ejercicio de forma real, conecta cierta cantidad de neuronas y cierto grupo neuronal y más irrigación sanguínea en cierta parte del cerebro, y cuando se genera la imaginación, le dicen, siéntese y imagínese que usted está viviendo la misma experiencia, el resultado es exactamente igual como si fuera cuando lo hizo en la realidad. Es allí donde el programa Abre tu mente al dinero empieza a trabajar de esta forma, llevando información a tu inconsciente para que de forma inconsciente vuelvas a formar un patrón mental que te permita, a través de aprovecharnos un poco de esa ingenuidad de tu inconsciente, a modificar tu patrón mental y a hacer un programa mental positivo, también de forma inconsciente, hacia la abundancia y la prosperidad. Miren, en el mercado hay una gran cantidad de libros que hablan acerca de la riqueza y la prosperidad financiera y cómo lograrla. Y este tipo de libros existe desde a mediados del siglo XIX, cuando por allá se inició la corriente del nuevo pensamiento. Y muchos autores empezaron a hablar en sus libros de lo que en un principio se llamó ciencia mental. Son libros de mucho valor, pero que sin embargo, al ser solo libros, se limitan a una información dirigida a nuestra parte consciente, de la cual la mayoría de personas no saca provecho, porque no sabe cómo poner en práctica lo que allí ha aprendido. Y es justo aquí donde quiero compartirte y compartirles a aquellas personas que deseen profundizar en este tema y modificar su patrón mental hacia la abundancia y prosperidad, mi programa Abre tu mente al dinero. Un programa mental que está dirigido hacia la abundancia y la prosperidad. Mi programa Abre tu mente al dinero realmente marca una diferencia significativa con lo que son los libros que hablan literalmente acerca de la parte consciente. Como te decía, están enfocados a la parte consciente. Abre tu mente al dinero está enfocado a la parte inconsciente, a la parte más importante, a llevar una nueva información a tu inconsciente para modificar la que ya está grabada en el fondo de tu mente y que obviamente ha limitado tu vida en cuanto a dinero se refiere y está haciendo indiscutiblemente que tengas los resultados económicos que tienes actualmente. No necesariamente malos, pero quizás aún los que quieres no han llegado todavía. Entonces, en una sola frase, tus resultados económicos están limitados a tus programas mentales inconscientes. Tus resultados económicos a través de cualquiera que sea tu emprendimiento en la vida, sea, como te decía anteriormente, un negocio en internet, un negocio multinivel, un negocio tradicional, un negocio en el sector de las inversiones, o que seas empleado o autoempleado, están limitados a tus programas mentales inconscientes. Es decir, que serás rico o no lo serás dependiendo de lo que haya en tu mente. Quizás la razón está en que inconscientemente estás rechazando el dinero. Y por ser inconsciente quizás no te has dado cuenta. Pero te des cuenta o no, tu patrón mental de dinero está funcionando todos los días. Y los resultados económicos en tu vida estarán limitados a ese patrón. Y ese patrón no lo puedes modificar solo porque pienses en que quieres dinero. O no lo vas a poder modificar solamente leyendo un libro sobre este tema. Ni siquiera escuchando una conferencia como estas. Que lo que logras de estas maneras mencionadas es llevar solamente información a tu consciente.
para que empieces a ser consciente de lo inconsciente. Obviamente también es muy importante. Pero el lugar donde debes llevar toda esta información es a la parte más profunda de tu mente, al inconsciente. Allá adentro, donde se encuentran todos los programas negativos. Es allá donde debes llevar la información para cambiar los patrones mentales y cambiar tu destino económico. Por tal motivo, para aquellas personas que quieran profundizar en este tema, y si quieres tener un giro de 180 grados en tus resultados económicos, Abre tu mente al dinero es sin duda la mejor opción que hayas podido literalmente escuchar, y te lo puedo asegurar tranquilo y convencido, porque la razón es que como psicólogo, neuropsicólogo y máster en programación neurolingüística me he dedicado a estudiar la mejor forma de reprogramar la mente de las personas para alcanzar el éxito que desean. Y por tal motivo puedo atreverme a decir que si sigues paso a paso este programa, aplicas al detalle cada una de las herramientas que enseño y además pones en acción tu emprendimiento, sin duda tu vida económica será un total éxito. Eso te lo puedo asegurar. He visto el éxito de la reprogramación personal a través de mi modelo en muchos aspectos, en diferentes personas que disciplinadamente realizan mis programas, y puedo asegurarte que he visto resultados en personas de diferentes países que han invertido en este programa y han asistido a mis seminarios de 2 días en vivo, y ambos tienen resultados totalmente positivos. Ten en cuenta que la forma más fácil de hacer todo esto es bajo un programa que te ayude a lograrlo por ti. Y en ese caso, Abre tu mente al dinero está realizado para programar la mente por ti. Solo es que sigas el programa paso a paso, y esto realmente pues es muy sencillo. Entonces, si quieres tomar acción, básicamente te comparto de qué está compuesto este curso. Quiero decirte que es un curso que dura 2 meses y medio. 2 meses y medio en los cuales tú vas a recibir semana tras semana durante estos 2 meses y medio diferentes módulos. Vas a recibir en total 11 módulos que van a cambiar literalmente tu programa mental. El primero es el audiolibro Abre tu mente al dinero. Es una grabación de 1 hora y 47 minutos donde vas a conocer todos los secretos que existen en tu mente inconsciente. Es cómo empezar a reprogramar esa mente inconsciente, pero a través de la parte consciente. Es decir, que empieces a tener en cuenta todo lo que hemos hablado hoy, pero diciéndote ya directamente cómo puedes empezar a cambiarlo. Estamos hablando ya del cómo. Ahorita hablamos qué es lo que puede estar pasando en tu mente, y ahorita vamos a hablar eso, cómo lo puedes cambiar. Entonces, a través del Abre tu mente al dinero, yo te llevo, a través del audiolibro, te llevo paso a paso a tomar conciencia de esas situaciones inconscientes que pueden estar afectando en tu vida. En el mismo audiolibro hay una serie de ejercicios que, de realizarlos día a día, vas a empezar literalmente a cambiar todos los programas mentales. Ok, vamos entonces al segundo módulo. Te llega, quiero aclararte, te llega en audiolibro, la versión en audiolibro, pero también te llega la versión en ebook o libro digital, también para que incluso, no para si lo quieres leer, te lo recomiendo que lo leas. ¿Por qué? Porque es llevar a la mente un aprendizaje global. Es decir, tú aprendes de una manera la información que recibes a través de los oídos, porque es captada por cierto grupo o red neuronal, y otra manera diferente cuando lees la información. Entonces, si la lees y además la escuchas, vas a tener un aprendizaje global, es decir, con todo el cerebro. El segundo módulo tiene que ver con un audio de ondas sinusoidales, que literalmente es lo que conocemos como mensajes subliminales. Lamentablemente tenemos una información a veces equivocada, pero precisamente por lo mal utilizado que han sido los mensajes subliminales a través de la manipulación de personas. Quiero decirte que en psicología y en todo lo que es este tema de reprogramación mental, los psicólogos que trabajamos con esto lo llamamos muy claramente mensajes subliminales terapéuticos, que sirven para muchas cosas, literalmente para muchas cosas positivas, para bajar de peso, para calmar la ansiedad, para salir de estados depresivos, en este caso para cambiar el programa mental, el paquete mental de información hacia el flujo del dinero, todas esas creencias limitantes. Entonces, pues allí vas a recibir una serie de
de frases que literalmente son 15 afirmaciones que son positivas para cambiar tu programa mental. La recomendación muy sencilla, el audio dura 1 hora, la recomendación es que por lo menos lo escuches 20 minutos. De esta manera, tú vas a estar llevando información cada vez más fuerte a tu inconsciente, y como tu inconsciente no tiene la posibilidad de darse cuenta si es verdad o no, lo que él hace es literalmente captar esa información y poder llevarla a tu mente de una forma totalmente positiva y empezar a cambiar ese patrón mental. Te leo las frases que están grabadas en el audiolibro, perdón, en el audio con ondas sinusoidales, son 15. Dice: soy un imán para atraer dinero, prospero placenteramente, el dinero viene para mí en abundancia, me permito ganar dinero constantemente, mi mente se abre a la prosperidad, me siento merecedor de más dinero en mi vida, yo merezco ser rico, el dinero viene a mí fácil y rápidamente, estoy disfrutando de mi vida de rico, siento tranquilidad recibiendo más dinero, tengo un maravilloso trabajo que me da cada día más dinero, disfruto de un flujo creciente de dinero, yo estoy libre de bloqueos al dinero, cada día tengo más dinero y tengo la facilidad de atraer mucho dinero a mi vida. Esas son las 15 frases que se repiten en un total de 6.300 veces durante la hora que escuches, así que pues finalmente toda esa información va a llegar a tu inconsciente inmediatamente. Se repiten a través de 4 pistas simultáneas en las que recibes información directamente a tu inconsciente. El siguiente módulo es el video de un seminario taller que dicté en Los Ángeles, California, en el cual en 2 horas tienes esta conferencia con todos los ejercicios que yo dicto en estos seminarios en vivo. Son diferentes módulos o diferentes ejercicios del taller para que tú empieces a tomar conciencia de todos esos patrones inconscientes y empieces a hacer reafirmaciones contrarias a esa información negativa que has tenido. Así que aquí explico y me podrás ver en vivo, en acción, llevando este taller a un grupo de personas que recibieron esta información directamente en el lanzamiento de mi producto Abre tu mente al dinero, que fue pues este lanzamiento realizado en Los Ángeles, California. El cuarto módulo es la visualización de la manifestación. Literalmente vas a tener una meditación dirigida donde vas a llevar información a tu inconsciente que va a ir haciendo un reajuste en tu mente, ese ajuste necesario, un reencuadre llamamos, que literalmente has recibido una información desde pequeño, te voy a llevar a diferentes etapas de tu vida para que hagas el reencuadre necesario en esos momentos de tu vida para cambiar el paquete mental que traes en tu mente, tanto en la niñez, en la adolescencia y en la adultez. El quinto módulo es un video de programación mental de 3 minutos. Está literalmente diseñado para reprogramar la mente y tiene las mismas 15 afirmaciones que yo te leí anteriormente en el audio, pero esta vez para verlas visualmente. Te llegan a una velocidad muy rápida donde conscientemente no eres capaz de leerlas durante 3 minutos, pero inconscientemente sí las estás captando, porque nosotros con nuestros ojos vemos cuadro a cuadro, es decir, la mente inconsciente está casi que tomando fotografías a una velocidad impresionante y está captando la información, la está llevando al inconsciente lo que está viendo y la está grabando sin poner juicios. Esa es la importancia de lo subliminal, porque te podrás preguntar, ¿y por qué subliminal y no que lo entienda? Las frases que las entienda. Porque si las ponemos que las entienda, pues es positivo también, pero normalmente nosotros tendemos a anular la frase, porque como no está sucediendo en nuestra vida eso que estamos diciendo, por ejemplo, si yo digo una frase acá y digo, el dinero viene a mí fácil y rápidamente, cuando estoy viviendo en un momento de limitación y escasez, pues mi mente va a decir, mentiras, eso no es cierto. Entonces, para que no suceda eso en la mente, lo llevamos a nivel inconsciente y pueda profundizarse más fácilmente. La mente inconsciente no saber si es verdad o no, lo va programando, va generando un nuevo programa. Entonces, la parte visual es un complemento a ese aprendizaje global que vas a recibir también auditivamente. Y de aquí en adelante, son un programa de seguimiento que vas recibiendo semanalmente, a los que vas teniendo acceso después de la 4ª semana, y donde vas a recibir toda la información de lo que es la mejor forma de activar los imanes de la atracción positiva. ¿Cómo vas
a convertirte literalmente en un imán de atracción positiva hacia el flujo de dinero. Así que después de la cuarta sesión, del cuarto módulo, de la cuarta semana, empiezas semanalmente a recibir cada uno de estos módulos, que son grabaciones en donde te voy a dar todas las estrategias para convertirte literalmente en un imán hacia el dinero, cambiando tu programa mental. Así que el programa está muy completo, literalmente es un programa muy bien realizado, con todo el rigor profesional y la experiencia que he tenido a través de mi vida, desde la parte de la neurociencia, desde todo lo que es la programación neurolingüística, y pues he querido compartirlo contigo para que empieces a cambiar estos programas en tu mente. Ahora, algo que realmente te puedo decir, te puedo asegurar, que si tú llevas paso a paso esto en tu vida, lo que yo te digo desde el primer módulo hasta el último, paso a paso, y lo conviertes literalmente en una filosofía de vida, vas a empezar a cambiar tu vida económica. Tu vida económica va a empezar a ser totalmente diferente y vas a atraer aquellas cosas que quieres. Te lo puedo asegurar porque tengo testimonios fantásticos a través de todo lo que ha sido este resultado. De hecho, mi vida ha sido un cambio absoluto cuando desde que empecé a trabajar con todo esto, yo mismo empecé a programarme a mí mismo. Y ahí he empezado a tener unos resultados desde ese mismo momento hasta hoy, cada vez más crecientes y cada vez más crecientes y cada vez más crecientes, lo que literalmente te puedo decir, esto es cierto, es absolutamente cierto, es ciencia. Así que bueno, tengo literalmente una sorpresa para ti. Pues he llevado este seminario de 2 días a todo un programa a través de internet, y realmente lo he puesto a un precio muy favorable, donde tú puedes decir, hombre, esta inversión realmente vale la pena. Es una inversión muy baja para todo lo que yo puedo generar. A mí me sorprende porque hay personas que a veces cuando dicto mis seminarios en vivo, y la persona que me ayuda a comercializar los productos, estamos allí y se me acercan y me dicen, o le dicen a ella, ¿me puede dar una rebaja? Y me sorprende porque acaban de vivir todo un seminario de dinero, de reprogramación mental, y están pensando en escasez. Cuando tú piensas literalmente en esto, estás pensando en que tú no eres capaz de pagar esto en tu vida. Y vas a ver que literalmente, por todo lo que vas a recibir, la inversión que vas a hacer por este programa es absolutamente insignificante. Así que quiero darte para ti la posibilidad que puedas acceder a todo este programa y que empieces a recibir cómo hacerlo de una forma detallada para que empieces a cambiar. Antes entonces, te quiero decir que aquí con este programa vas a poder saber cómo vas a ganar más dinero programando tu mente. Cómo generar una frecuencia vibratoria de energía que atraiga más dinero a tu vida. Cómo dominar los sentimientos de escasez y limitación. Cómo puedes retener más el dinero en tu vida. Cómo crear pensamientos de abundancia y prosperidad. Y cómo pensar constantemente de una forma abundante. Y todo esto simplemente por $97, que podrás acceder desde mi primer módulo hasta el 11º módulo en un curso que dura 2 meses y medio. Y tú podrás decir, ¿por qué 2 meses y medio? ¿Por qué no me lo dan todo de una vez? Mira, por una razón muy sencilla. Tengo el conocimiento de cómo sale una persona después de un seminario como estos. Sale pensando en grande, sale súper motivado, sale tomando acción, sale como si estuviera caminando por el aire, realmente con un nivel de motivación altísimo. Pero los ciclos de motivación empiezan a caer posteriormente. Entonces, para evitar esto, a través del curso, lo que hago es que voy dando dosificada la información para que puedas ir reprogramando la mente durante 2 meses y medio para que se convierta en un hábito, para lograr generar un hábito. Si nosotros mantenemos una información
constante de lo mismo positivo en nuestra mente, lo que estás haciendo es poco a poco cambiando el programa mental, poco a poco cambiando las sustancias químicas y poco a poco cambiando esa adicción que tienes a nivel neuronal de las sustancias químicas. Y vas a cambiarla por unas positivas. Literalmente, la repetición continua te permite generar un hábito. En este caso, pues a lo mejor habías traído una repetición continua de pensamientos, emociones negativas que te han traído a donde estás ahora. Ahora, literalmente es, a través de este programa, hacer una repetición constante, positiva, para generar un nuevo hábito, un nuevo programa mental que te lleve al éxito y la abundancia. Y esto lo podrás entonces recibir por solo $97. Así que, bueno, espero que haya sido de tu agrado toda la información que he recibido el día de hoy. Realmente para mí es un gusto poder estar compartiendo esta información que sé literalmente que ha cambiado la vida de muchos y que seguramente puede cambiar la tuya. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gusto para mí, como te dije en un principio, estar aquí en tu sala de conferencias con toda tu gente y con todas estas personas que seguramente tienen grandes sueños y que están dispuestos a pagar el precio y a invertir en su futuro económico. Gracias, Álvaro, y gracias a todos ustedes por escuchar en el día de hoy. Andrés, no, pues muchas gracias a ti, el placer realmente es nuestro. Te quiero felicitar por tan excelente conferencia. He tenido la oportunidad de escucharte en vivo y en directo ya en varias plataformas. Tengo los productos tuyos, todo lo que tú has mencionado hoy los tengo y realmente estoy sumamente impresionado, no solamente con toda la cantidad de conocimientos que tienes y que estás brindando a la demás gente, sino que tu producto realmente es de una calidad sin igual. Así que tú que estás escuchando este teleseminario, te recomiendo al 100% este material que ha puesto a nuestra disposición Andrés. Este paquete de Abre tu mente al dinero realmente vale oro puro. La inversión pequeña de $97 que vas a invertir en este material, pues se va a ver de vuelta con creces. Así que ya sabes qué tienes que hacer para adquirir este paquete de Andrés. Lo único que tienes que hacer es ir a tal y como aparece en estos momentos por pantalla. Andrés, nuevamente muchas gracias y te quiero invitar en futuros teleseminarios para que nos sigas compartiendo tus conocimientos, y como siempre ha sido un placer haber estado contigo, y en nombre de todos los quienes nos están escuchando en este momento, pues te quiero agradecer por todo lo que compartiste con nosotros el día de hoy. Álvaro, muchísimas gracias a ti, de verdad lo hago con muchísimo amor a mi profesión, a todo lo que he construido a través de mi vida por medio de este mismo aprendizaje. Mi vida es producto de este aprendizaje y simplemente con el amor que lo he recibido en mi vida lo comparto. Y hoy pues ha sido así, sé siempre y trato de hacerlo lo mejor de mí, y lo que puedo asegurarte de verdad es que este producto está hecho con mucho amor y con muchas ganas de ayudarte a salir adelante. Así que pues toma acción. Y Álvaro, muchísimas gracias, de verdad te agradezco por la invitación y bueno, estamos en contacto para futuros teleseminarios. Excelente, Andrés. Bueno, eso ha sido todo por el teleseminario del día de hoy. Ya sabes exactamente qué tienes que hacer y entérate con mayor profundidad en qué consiste exactamente el paquete de Abre tu mente al dinero. Voy a dejar abierta esta pantalla un par de minutos quizás, o al menos un minuto, para que tengas la dirección a la cual deberías ir. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Estuvo contigo Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com y nuestro invitado especial, el psicólogo Andrés Rada. Gracias y hasta una próxima oportunidad.